Bueno, vamos a hacer un ejercicio de álgebra 1. También es un examen pasado del ingeniero Patiño. Ya, entonces, bueno, empezaremos. Nos dice, si toda esta proposición compleja, toda esa proposición hasta ahí es falso, hallar A, una otra proposición compleja, B, C y D. No, esos cuatro incisos tenemos que hallar. Bueno, entonces para hallar esos cuatro incisos, lo primero que tenemos que tener son los valores de P, Q, R y S, nuestras cuatro proposiciones, ¿no? Y vamos a empezar analizando lo que nos da, ¿no? Nos está diciendo que todo esto es equivalente a falso. Entonces, todo eso es equivalente a falso. Ya. Entonces, para que esto sea falso, todo esto sea falso, nos tenemos que fijar en el conectivo lógico entonces, ¿no? Y también recordar las operaciones proposicionales que nos dicen, ¿no? Aquí está la condicional. Nos dice que el antecedente, esto tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que sea falso, ¿no? Y en otros casos va a ser verdadero. Entonces, para que esto sea falso, todo esto de aquí hasta ahí tiene que ser verdadero y esta parte de aquí tiene que ser falso. Como hay una negación, entonces todo esto me tiene que dar falso para que me dé verdadero, ¿no? Todo lo que está dentro del corchete. Y todo lo que está dentro del paréntesis me tiene que dar verdadero para que con la negación se vuelva falso. Listo, hasta ahí estamos bien. Entonces lo de aquí adentro me tiene que dar falso. Eso vamos a seleccionar así, sí. Ahí, listo. Y lo del paréntesis aquí también. Ya está. Entonces, para que lo que está dentro del corchete me dé falso, tenemos que ver este otro conectivo. No, este otro conectivo lógico, que es el O. Y en las operaciones proposicionales sería la disyunción. No, para que nos dé falso. ¿Qué tiene que pasar? En la disyunción ambas proposiciones tienen que ser falsas para que sea falso. Entonces este valor de aquí del paréntesis tiene que ser falso y lo propio con este paréntesis de aquí tiene que valer falso. Ya, entonces para que esto de este paréntesis sea falso, S tiene que ser verdadero. Estamos con la operación proposicional de la condicional. S tiene que ser verdadero, ¿no? El antecedente verdadero. Ya tenemos un valor. Antecedente verdadero y este tiene que ser, el consecuente tiene que ser falso, ¿no? Para que esto sea falso, Q tiene que valer verdadero. Ya está, ya tenemos dos valores. Ahora, para que esto sea falso, ambos tienen que ser desiguales, ¿no ve? Vamos a ver la operación proposicional de la bicondicional. ¿Qué nos dice? En la bicondicional, ambas proposiciones tienen que ser iguales para que sea verdadero, ¿no? Y en otros casos, si son diferentes, va a ser falso. Entonces eso haremos. Entonces ya tenemos el valor de Q, que es verdadero, ¿no? Es verdadero. Entonces P tiene que valer falso para que sea falso. ¿Ya? Entonces para que P valga falso, tiene que valer verdadero, ¿no? Porque si los reemplazamos verdadero aquí, con la negación se vuelve falso. Y así tuviéramos la equivalencia de falso. Ahora, solo nos falta hallar el valor de R, ¿no? Ahora sí. Aquí nos podemos venir. Como ya tenemos el valor de de P, que es verdadero, para que esto sea equivalente a verdad,
R puede tomar cualquier valor, ¿no ve? Ya que para que esto sea falso, ambos tienen que ser falsos, ¿no? Entonces, R puede tomar cualquier valor, falso o verdadero. Nosotros lo vamos a tomar como falso, ¿ya? Porque mira, si P vale verdadero, verdad o falso, verdad o falso es equivalente a ¿qué? Con la disyunción. No, falso o verdad equivale a verdad. Entonces, con la negación se va a volver falso, que es lo que queremos. Pero, si R valiera verdad o verdad, esto también equivale a verdad, ¿no ve? Verdad o verdad equivale a verdad. Entonces está bien, puede tomar cualquier valor. Eso vamos a verlo aquí, qué valor nos conviene tomar, si falso o verdadero, al reemplazar en los incisos A, B, C y D. Ya tenemos los 4 valores, ¿no? de las 4 proposiciones. Y bueno, ahora sí, estos valores vamos a reemplazar en cada uno de los incisos, ¿no? Aquí P equivale a verdad, verdad o cualquier proposición, esto va a valer verdad, ¿no? Verdad. Entonces, no Q, no Q, para mí Q vale verdad, con esta negación se vuelve falso, ¿no? Si, solo si, S vale verdad, ¿no? Y R falso. Aquí me faltaba completar el inciso A, que esto es el conectivo lógico O. Falso o E. No tenemos el valor de esta proposición, o puede ser cualquier letra insignificante, ¿no? Pero no tenemos el valor, ¿ya? Entonces, resolviendo esto nos tiene que dar algo, ¿ya? Entonces, verdad, entonces aquí puede ser falso, ¿verdad? ¿No? Entonces nos tenemos que fijar la operación proposicional de la bicondicional, ¿no? Ambos tienen que ser iguales para que sea verdadero, y en otros casos va a ser falso. Entonces aquí son desiguales, ¿no? No son iguales. Entonces esto es falso. Verdad, entonces falso. Esto es la operación proposicional de la condicional. Esto equivale a falso. Falso y cualquier proposición es falso, ¿no? Ya tenemos el primer valor, ¿no? La tenemos la primera condicional. Para toda esta proposición nos está diciendo que esta proposición compleja es equivalente a falso. Ya. Ahora nos vamos a la B. Aquí. A no tenemos ningún valor. A, entonces, negación de R. R es para mí falso. Si yo lo pongo verdadero. Listo. Con la negación es verdadero, ¿no ve? Con la negación es verdadero. Tenemos A y S para mí es verdadero, con la negación es falso. Ya está. Si, solo si. B es, no tenemos el valor de B. Y P para mí es verdadero, con la negación es falso. Listo. Falso y cualquier proposición, falso. No, listo. Aquí, falso y cualquier proposición, falso. Ahora nos tenemos que fijar en esto. Si esto de aquí fuera falso, tuviéramos que saber, o sea, el valor de A sí nos importaría saber, porque si es falso, esto va a equivaler a verdadero, ¿verdad? ¿No? Pero como esta no R nos da verdadero,
ya no importa porque el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso para que nos dé falso. En otros casos verdadero. Entonces el consecuente es verdadero. Esto equivale a verdad. Verdad o falso. Esto equivale a verdad, ¿no? Por la disyunción. Y verdad, sí, solo sí, falso. Aquí hemos visto que ambos tienen que ser iguales para que sea verdadero. En otros casos es falso. Ya tenemos el valor, la equivalencia del inciso B, que nos dice que toda esta proposición compleja es falso, ¿no? Ahora nos falta el inciso C y lo hacemos lo mismo, lo propio. Reemplazamos los valores. Q vale verdad, o R vale falso, y no P que verdad, ¿no? P vale verdad, con la negación se vuelve falso. Falso, entonces M, usamos corchete, si solo si, S es verdadero, o N. No, listo. Ahora, verdad o falso, esto es verdad. Verdad y falso, entonces cualquier valor sea falso o verdadero, esto va a ser verdadero, no, porque esto es la operación proposicional de la condicional. Antecedente verdadero, consecuente falso, va a ser falso. En otros casos va a ser verdadero. Listo, ya tenemos ese valor. Verdad y verdad da verdad, ¿no? Eso es por la operación proposicional de la conjunción, que nos dice, en la conjunción ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. Aquí miren, tenemos verdad y verdad, verdad. Sí y solo sí, verdad o cualquier proposición es verdadero. Entonces, verdad, sí y solo sí, verdad, esto es verdad. Hemos dicho que en la operación proposicional de la bicondicional ambos tienen que ser iguales para que sea verdadero. Ya tenemos el valor de todo esta proposición compleja que equivale a verdad. No, solo nos faltaría la D. Negación de P. P vale verdad. Sí, solo sí. R vale falso. Con la negación vale verdadero. O negación de Q. Q vale verdad. Y esto sería falso. Y T no tenemos ningún valor. De T. Entonces S vale verdad. O cualquier proposición. No sabemos el valor de W, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta. La operación proposicional de la bicondicional nos dice que ambos tienen que ser iguales para que sea verdadero. Aquí son iguales, esto es verdad. Verdad o falso y cualquier proposición, eso va a ser falso, ¿no? En la conjunción nos dice que ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdad. En otros casos es falso. Aquí ya tenemos un falso suficiente. Entonces eso equivale a falso. Si damos corchetes, no nos olvidamos de la negación. Entonces, verdad o cualquier proposición, ¿no? En la disyunción nos dice que si tenemos en ambas proposiciones falso, va a ser falso, en otro caso va a ser verdadero. Aquí ya tenemos un verdadero, suficiente con eso para decir que esto es verdadero. Ya, listo. Ahora, aquí también tenemos la disyunción. Verdad o falso, esto equivale a verdad. Suficiente tener un verdadero. Y va a equivaler a verdad. Entonces, nos estamos comiendo la negación, ¿no? Es verdad, con la negación que se vuelve falso. Falso, entonces, verdad, hemos dicho. El antecedente verdad, el consecuente falso, va a ser falso. Pero aquí el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Entonces esto es verdadero, ¿no? Y hemos hallado la equivalencia de esta proposición compleja, que equivale a decir que es verdadero, ¿no?
Y aquí nos dice responder ejemplo verdadero, verdadero, así, y tenemos que poner, ¿no?, los valores de cada inciso que hemos hallado. Para el A hemos hallado falso, para el B también hemos hallado falso, y para el C y para el D son verdaderos. No, eso sería todo, muchachos.